Bueno, ese es el tema que vemos hoy. Em, bueno, tiene que ver con la reactividad de los compuestos orgánicos. O sea, para ser más específico, vamos a ver qué tipo de reacciones químicas son las que sufren los compuestos orgánicos. Vamos a verlo de manera general, cómo se clasifican los tipos de reacciones que ellos suelen tener. Y para ver eso, primero tenemos que ver de qué depende la reactividad de los compuestos orgánicos. Bueno, la reactividad depende o está muchas veces según el grupo funcional que tiene en su molécula. Grupos funcionales que tienen una alta densidad electrónica y son aquellos que tienen doble, triples enlaces, o también, por ejemplo, el anillo bencénico tiene mucha densidad electrónica, son puntos reactivos de la molécula. ¿Sí? Esos son puntos reactivos de la molécula, donde haya una alta densidad electrónica. Y bueno, eso tiene que ver con el grupo funcional que presenta la molécula orgánica. Y también si hay algún tipo de polarización de la molécula, o por eso habla allí de la fracción de carga positiva en el átomo de carbono. Por ejemplo, si tengo enlazado al átomo de carbono un átomo muy electronegativo como un halógeno, un oxígeno, un nitrógeno, eso va a hacer que se polarice positivamente el átomo de carbono y eso le va a dar reactividad a ese punto. Entonces, este sería una primera causa, una posible causa de la reactividad del compuesto orgánico. Otra razón por las cuales ellos pueden ser reactivos es por el tipo o la forma en que ellos se rompen. Hablamos de romper la molécula. Podemos romperlas de dos maneras. Allí tienen como ejemplo la primera. Esta es una ruptura que se llama homolítica. Homolítica porque cuando rompo, ustedes saben que en los compuestos orgánicos mayormente tenemos enlace covalente. Entonces están compartiendo un par de electrones. Cuando la ruptura es homolítica, cada átomo enlazado por ese enlace covalente se queda con uno de los electrones. Entonces se generan estas dos especies que son radicales libres, porque cada átomo quedó con un solo electrón y eso es muy inestable. Es muy inestable, entonces son especies muy reactivas. Allí está la ecuación escrita de manera general, pero acá la tienen escrita para un supuesto hidrocarburo, donde tenemos los grupos alquilos unidos al carbono. Entonces, cuando se separa de este átomo I, que podría ser un metilo, podría ser un hidrógeno, etcétera, si la ruptura es homolítica, pasa esto, cada uno se queda con un electrón y entonces se generan dos especies altamente reactivas. Esa sería una forma de romperse la molécula orgánica. La otra forma es la ruptura heterolítica, que sería este caso, donde a ese par de electrones que está participando del enlace covalente que mantiene unidos los dos átomos, eh, uno solo de los átomos se queda con ese par de electrones. Por ejemplo, acá se está indicando que B se queda con ese par de electrones, entonces él queda con exceso de carga negativa, forma un anión. Y A queda con defecto de carga, por eso queda como catión. Acá está escrito para el caso de un hidrocarburo, la ruptura heterolítica. Entonces, por ruptura heterolítica se me genera catión y anión. En este caso, la cadena hidrocarbonada queda con carga positiva porque el par de electrones lo tomó el átomo enlazado al carbono. Pero puede ocurrir lo contrario también, y eso está representado en la ecuación que está más abajo, en esta. O sea, puede ser ruptura esterolítica, donde el par de electrones se lo queda la especie hidrocarbonada, y entonces forma el anión. Y el átomo que se desprende, el catión. Tienen nombres estas especies que se generan.
estas cadenas hidrocarbonadas con carga positiva y con carga negativa. Estas se llaman carbocationes, ese es el nombre, carbocationes. Y estas con carga negativa, cuando la cadena hidrocarbonada queda con carga negativa, se llama carbanión. Esas son especies, entonces, también muy reactivas. Y bueno, ya habíamos visto que en la homolítica se generan especies muy reactivas como son los radicales libres. De esto podemos concluir que existen tres tipos de reactivos en química orgánica que son capaces de participar en las reacciones, que serían los radicales libres, que hemos visto que se forman por ruptura homolítica, y los reactivos nucleófilos y los electrófilos. ¿Cuáles son estas? Bueno, los nucleófilos, como lo dice el nombre, en el núcleo nosotros sabemos que tenemos carga positiva. Entonces, los reactivos nucleófilos, ellos van a ser, digamos, buscadores para atacar de centros positivos, de centros con cargas positivas. Por eso estos se llaman nucleófilos. ¿Por qué se llaman nucleófilos? Porque el núcleo, repito, lo consideramos como un lugar del átomo que tiene carga positiva. Entonces, quiere decir que un reactivo nucleófilo busca esos centros donde yo tenga carga positiva. Entonces, ¿quiénes podrán ser reactivos nucleófilos? Para que busque carga positiva, ¿qué carga tendrá que tener el reactivo nucleófilo? Por ejemplo, es un sentido común. ¿Qué carga tendrá que tener un reactivo nucleófilo para buscar un centro positivo? Para ser atraído por un centro positivo. La contraria. ¿Cuál? Carga negativa. Negativo. O sea, este puede ser un anión. Un anión es entonces un nucleófilo. ¿Por qué? Como él tiene carga negativa, él va a buscar atacar centros con carga positiva, el anión. Y también pueden ser aquellas especies que, a ver, para que ustedes me respondan cuáles. Si esto tiene carga positiva, ¿qué me dirían que pensarían ustedes que le ha pasado a la especie que tiene carga positiva? ¿Ganó o perdió electrones? ¿Qué pensarían de algo que tiene carga positiva? Perdió. ¿Cómo? ¿Qué le pasó? No escuché. Perdió, Perdió, perdió electrones para tener carga positiva. claro. Entonces quiere decir que el centro positivo de una molécula orgánica está deficiente de electrones. Entonces, aparte de ser un anión, ¿qué más podría ser este reactivo nucleófilo? Una especie dadora de qué? Si este perdió electrones, ¿dadora de qué? Especie dadora de electrones. Especie dadora de electrones. ¿Cómo se llamaban estas especies dadoras de electrones? ¿Ácidos o bases de Lewis? Bases de Lewis. Eso lo tienen que saber, ¿eh? Eso es pregunta de parcial y de final. Base de Lewis. Son bases de Lewis. Entonces, reactivos nucleófilos son las bases de Lewis y los aniones. Ellos son eh, reactivos nucleófilos que van a buscar atacar puntos con carga positiva de la molécula orgánica. ¿Mm? Bueno, después reactivos electrófilos. Lo contrario, si son electrófilos, filo viene de amante, amante de los electrones. O sea que quiere decir que estos reactivos electrófilos, ¿qué van a buscar? ¿Son buscadores de qué?
Si son amantes de los electrones, ¿qué carga tienen los electrones? Ellos van a buscar centros con carga negativa, o sea, donde haya muchos electrones Buscadores de cargas negativas. ¿M? Por ejemplo, donde hay muchas cargas negativas, en los dobles, triples enlaces, en los anillos bencénicos, allí hay muchas cargas negativas, electrones. Entonces, esos puntos van a ser puntos de ataque de los reactivos electrófilos. ¿Y qué carga tendrán que tener por analogía ahora los reactivos electrófilos si ellos van a buscar puntos con carga negativa? ¿Qué serán ellos? ¿Aniones o cationes? Por sentido común, ¿qué serán? Cationes. Cationes. Y si esto tiene carga negativa, podemos decir son que cationes. ganó electrones, podemos decir. Entonces esto tiene exceso de electrones. ¿Eh? ¿Qué más podrá ser este? Como este tiene muchos electrones, también las especies deficientes en electrones lo van a atacar. ¿Por qué? Porque tiene allí lo que ellos necesitan. ¿Y cómo se llaman las especies deficientes en electrones? Ácidos de Lewis. Entonces, los ácidos de Lewis y los cationes son reactivos electrófilos y ellos buscan atacar puntos con carga negativa. ¿Sí? Bueno, ahí tienen ejemplos. Esto ya lo paso directamente porque ahí tienen ejemplos de reactivos nucleófilos, reactivos electrófilos. Tienen precisamente mencionado esto que les acabo de explicar. Y los radicales libres que ya saben que se forman por ruptura homolítica. Así que esto pasamos. Entonces ya hemos visto dos causas por las que los compuestos orgánicos pueden ser reactivos. Una, debido a los grupos funcionales, otra, debido a los tipos de rupturas que ellos pueden sufrir, homolítica, heterolítica, entonces se hacen reactivos. Y una tercera causa por la que ellos pueden ser reactivos es por la polarización que se puede dar en la molécula, que se conoce como efecto inductivo. Por ejemplo, si yo tengo, acá tengo un haluro de alquilo, tengo un halógeno enlazado a la cadena hidrocarbonada. Como los halógenos son muy electronegativos, entonces ellos tienden a atraer hacia sí los pares de electrones enlazantes. Eso es lo que significa que sea más electronegativo, la tendencia a atraer los pares de electrones de un enlace. Y entonces estos electrones están muy próximos al cloro y más alejados al carbono. Y ese efecto se va dando también con el carbono que está más alejado, pero fíjense en que acá la flechita está dibujada más corta, eso quiere decir que ese efecto inductivo también se ejerce, pero con menor intensidad a medida que me alejo del átomo que es muy electronegativo. ¿Mm? Como consecuencia de ese efecto inductivo, la molécula queda así, polarizada. Entonces, esa polarización también hace susceptible de ataque, por ejemplo, al carbono que está polarizado positivo. ¿Mm? Entonces, las especies que busquen centros con carga positiva, o sea, nucleófilos, allí van a atacar. ¿Se entiende? Y bueno, lo otro es la resonancia. Eh, sobre todo, nosotros lo hemos resaltado cuando vimos química orgánica, que esto le pasaba a la molécula del benceno. Pero cuando nosotros tenemos eh, dobles enlaces alternados en la cadena hidrocarbonada, se da este fenómeno de resonancia, o sea, como una deslocalización de los electrones dentro de la molécula, y eso produce que se polarice también de alguna manera la molécula y va generando entonces puntos de ataque para los reactivos orgánicos. Bueno, eso serían las causas por las que pueden ser reactivos los compuestos orgánicos. Ahora vamos a entrar a ver qué tipo de reacciones orgánicas podemos llegar a ver en las que participan los compuestos orgánicos. Bueno,
Uno de los grandes grupos de reacciones orgánicas que hay se llaman reacciones de sustitución. Y como la misma palabra lo dice, por ejemplo, acá tengo escrito de manera genérica, digamos, un compuesto orgánico. Este X puede ser hidrógeno, puede ser un halógeno. Está simplemente representado un átomo que está unido a una cadena hidrocarbonada. Esto es un compuesto orgánico. Eh, ¿Qué es lo que pasa en una reacción de sustitución? Se separa, por ejemplo, acá se separa el X, que ese X puede ser un átomo, grupo de átomos, y son de la molécula orgánica y son sustituidos por la especie que lo ataca. ¿M? Y es el reactivo que lo va a atacar y va a producir que esta especie se separe y la va a sustituir. ¿M? Esto sería la mecánica general de una reacción de sustitución. Ahora, dentro de las reacciones de sustitución, nosotros podemos tener sustitución homolítica y heterolítica. Y dentro de la heterolítica, esta puede ser nucleófila o electrófila. Vamos a la sustitución homolítica primero. Ya sabemos que para que una reacción o la ruptura sea homolítica significa que se va a romper alguna molécula y que cada átomo que se resulta, digamos, de esa ruptura se va a quedar con un solo electrón, o sea, se van a generar radicales libres. Y esta sustitución homolítica se suele dar cuando yo tengo, por ejemplo, un enlace que sea no polar, sobre todo en las moléculas no polares que nosotros tenemos en los compuestos orgánicos. Para poder romperla, como no tenemos punto de ataque allí, necesitamos una gran energía de activación para llevar adelante la reacción. Ahí no hay separación de cargas. Y lo que esto se puede lograr, por ejemplo, esto les pasa a los alcanos, cuando se usa luz ultravioleta y calor para generar una especie muy activa que pueda atacar al alcano. Entonces, acá tenemos puesto como ejemplo la molécula de metano, que va a tener como reactivo atacante cloro, que por acción de la luz y calor va a poder formar los radicales libres que van a atacar la molécula de metano, y un átomo de cloro va a sustituir a uno de hidrógeno del metano, y el otro átomo de cloro se va a enlazar al hidrógeno que se libera de la molécula de metano formando este otro compuesto. Análogamente, en esta reacción pasa lo mismo, o sea, se genera con el cloro la luz ultravioleta y calor, la especie reactiva, que serían los radicales libres, que van a atacar la cadena hidrocarbonada, en este caso es otro alcano, va a hacer que se separen átomos de hidrógeno que se combinen con uno de los de cloro, generando esta molécula, y el otro átomo de cloro se va a unir a la cadena y se forma este otro compuesto. Así está presentada la reacción como si fuera algo simple de ocurrir, pero no es así. O sea, las reacciones orgánicas se llevan a cabo por medio de mecanismos de reacción que serían varios pasos eh, para poder llevar el reactivo a la formación de productos. A modo ejemplo, les muestro cuál sería el mecanismo de este tipo de reacción, o sea, la halogenación de alcanos, que sería un ejemplo de sustitución homolítica o también sustitución radicalaria. Se le puede llamar así porque ya sabemos que usamos como reactivo de ataque radicales libres. Tiene básicamente tres etapas. Este sería el mecanismo de la reacción. Yo no pretendo que se lo aprendan al mecanismo, sino simplemente lo doy para que quede claro que las reacciones orgánicas no son simples de llevarse a cabo. Por ejemplo, sobre todo de estas moléculas que no son muy reactivas, para poder ser atacadas se tienen que generar especies muy activas que los puedan atacar.
en una etapa de iniciación, así se llama, la etapa en donde se genera la especie reactiva, que sería en este caso el radical libre, y luego esa especie ataca al hidrocarburo y este, va produciéndose una etapa donde hay reacción en cadena. Acá hay reacción en cadena. Acá solo está representado como si se hubieran llevado a cabo esas dos reacciones, pero en realidad la cadena puede ser mucho más larga porque esa se repite una y otra vez. Por ejemplo, acá el radical que se genera ataca a la molécula de metano, hace que se libere ese hidrógeno, pero antes de enlazarse, fíjense en que no es directamente la formación de este haluro de alquilo, sino que se forma una especie activa con el hidrocarburo. Luego, esa especie reacciona con la molécula de cloro, lo transforma en especie activa al cloro y recién genera el compuesto que nosotros estamos haciendo aparecer en la reacción general. ¿Mm? Y esto se puede repetir, esto se puede seguir repitiendo, que esto ya ataque a esto otro y así vamos haciendo cada vez más larga la cadena. Y luego tiene una tercera etapa que es una etapa de terminación. Esa etapa de terminación se encuentran dos especies bien activas que pueden ser dos cloropuntos o dos metilopuntos o un cloropunto y un metilopunto y bueno, comparten los electrones que tienen desapareados y ya dejan de ser reactivos y así se termina la reacción en cadena. ¿Mm? Eso es un mecanismo de reacción. Eh, bueno, justamente esto les va a servir un poco para entender por qué las reacciones de los compuestos orgánicos suelen ser más lentas que la de los compuestos inorgánicos, porque ellas se suelen llevar, digamos, más lentamente porque requieren pasos para llevar adelante la reacción. Hay que romper enlaces covalentes que son de alta energía. Se tienen que romper enlaces y se tienen que formar nuevos enlaces covalentes y se requiere una alta energía de activación y bueno, todo eso hace que las reacciones orgánicas sean más lentas. ¿Mm? Bueno, eso sería una sustitución homolítica. Habíamos visto que también podía ser la sustitución heterolítica. Bueno, acá, antes de pasarlo, fíjense en lo que tengo reaccionando en el caso de la sustitución homolítica o sustitución radicalaria. Tengo un hidrocarburo, bien apolar como lo es un alcano, con una especie que me va a proveer de la especie activa que es el cloro y energía y calor. Entonces, radiación ultravioleta y calor para que se forme la especie activa y se genere el haluro de alquilo y el cloruro de hidrógeno. ¿Mm? Hago que lo miren porque después ya van a ver cómo es el seminario. Ustedes tienen que ir razonando qué es lo que se forma y qué es lo que reacciona y en qué condiciones, porque eso es lo que les evalúo después. ¿Mm? En la sustitución heterolítica. Bueno, acá también va a haber sustitución de algún átomo, pero la forma en que se genera ese reactivo atacante es una ruptura heterolítica. Recuerden que cuando hay ruptura heterolítica se generan aniones y cationes. ¿Mm? Entonces allí estamos en presencia de un enlace para que se puedan generar aniones y cationes, de un enlace que va a ser polar. Bueno, dependiendo de quién sea el reactivo atacante, nosotros podemos tener una sustitución nucleofílica o electrofílica. En la sustitución nucleofílica, eh, el reactivo atacante va a buscar centros con carga positiva. Lo primero que tienen que hacer es acordarse que en sustitución nucleofílica
se va a atacar un centro con carga positiva porque tenemos que relacionar el núcleo con carga positiva, porque allí tenemos protones. Entonces quiere decir que el reactivo atacante, dijimos en ese caso, era un anión, por ejemplo, puede ser un haluro, porque ellos también tienen carga negativa, o bien podría ser una especie que sea una base de Lewis. Por ejemplo, acá tenemos amoníaco, es una base de Lewis, ¿recuerdan? Él puede ser entonces un reactivo nucleofílico, por ejemplo. Bueno, ¿qué pasa acá? Entonces yo tengo acá el compuesto orgánico que va a ser atacado. Esto tiene que haberse polarizado para que tenga un punto de ataque. Por ejemplo, como es nucleofílico, el reactivo tendrá que tener carga positiva acá, negativa acá. Entonces, este es el nucleófilo. El nucleófilo supongamos que tiene carga negativa, o puede ser, sabemos, una base de Lewis que no va a tener carga. Viene y ataca acá y va a hacer que este se vaya, lo sustituye. Por eso este es el grupo saliente, ¿sí? El que estaba enlazado a la cadena hidrocarbonada. Y el nuevo compuesto orgánico resulta del reemplazo de W por el nucleófilo. Acá tienen abajo unos ejemplos, después para que lo miren ustedes bien detenidamente, de reacciones de sustitución nucleofílica. Hay reacciones de sustitución nucleofílica donde se produce la formación de alcoholes. Por ejemplo, veamos alguna para que se entienda cómo se ve. Esta, la primera. Este sería mi compuesto orgánico, ¿sí? Sabemos que este es un átomo muy electronegativo, o sea que se va a polarizar así. Este se va a polarizar positivo y lo va a dejar polarizado negativo, perdón, y lo va a dejar a este carbono polarizado positivo, o sea, este es un punto de ataque para un nucleófilo. ¿Mm? Un nucleófilo. Entonces, si lo pongo en contacto con este reactivo, que se puede considerar que está formado por catión sodio y grupo oxidrilo, ¿quién de ellos dos sería el nucleófilo? ¿Catión sodio o el grupo oxidrilo? ¿Quién va a ir a atacar ese punto? Miren, este carbono El tiene grupo oxidrilo. el grupo oxidrilo, ¿sí? Entonces, de estos dos, el que va a su ataque, Grupo oxidrilo y atacar. ese va acá, ¿sí? Entonces, fíjense, reemplaza al bromo el grupo oxidrilo, entonces se formó un alcohol. ¿Y qué me queda? Como otro compuesto, y bueno, se combina lo que quedó. Se fue el bromuro y se combinó con el sodio. Bromuro de sodio. ¿Ven? Bueno, y así tienen que ir analizando los otros casos para darse cuenta. Eh, bueno, en este caso no hay que disociar, acá no hay que buscar cargas. ¿Por qué? Porque este es un nucleófilo, porque es una base de Lewis. Este es una base de Lewis. Él sí o sí va a buscar enlazarse a puntos con carga positiva. Va a buscar enlazarse acá. Y bueno, pero ¿qué compuesto de lo que hemos visto puede formar el amoníaco? Y una amina. ¿M? Este tiene un hidrógeno menos. Bueno, ese hidrógeno que le falta forma con el bromo el bromuro de hidrógeno. ¿M? Y así lo van viendo a los demás. Esa es la forma en que tienen que ir analizando para distinguir cuándo es una sustitución, por ejemplo, nucleofílica. Bueno, el otro tipo de sustitución, sustitución electrofílica. Eso se da cuando yo tengo un reactivo orgánico que tiene algún centro de concentración de muchos electrones, como puede ser un anillo bencénico o dobles, triples enlaces. Esas son zonas de alta densidad electrónica y que pueden ser atacadas por un electrófilo. Entonces, por ejemplo, acá está puesto el ejemplo para el anillo bencénico.
Acá está representado un solo hidrógeno, pero nosotros sabemos que en el anillo bencénico, en cada vértice de este hexágono, yo tengo enlazado un hidrógeno. ¿Mm? Y acá tengo el compuesto que me va a proveer el electrófilo. El electrófilo busca estos centros negativos. Entonces el electrófilo es un catión o bien es un ácido de Lewis. Bueno, en este caso, acá está representado con E y tiene carga positiva el electrófilo. Este es el compuesto donde está el electrófilo, pero esta es la especie que va a actuar como electrófilo. Fíjense en que se ubica en el lugar del hidrógeno y ese hidrógeno es liberado y se combina con la especie que estaba enlazada al electrófilo. Por eso es una sustitución. Esta reacción de sustitución electrofílica es una reacción característica de los hidrocarburos aromáticos, o sea, del anillo bencénico. Por eso acá los ejemplos que les puse tienen que ver con el anillo bencénico. Por ejemplo, la nitración, la halogenación, acá le puse la alquilación de Friedel-Crafts. Acá lo único que les voy a aclarar, sí tienen que saberlas escribir a las reacciones, no son complejas para aprendérselas, así que por eso se las pido, no les estoy pidiendo los mecanismos son complejos, pero sí las reacciones. Si yo quiero producir una nitración, la reacción es con ácido nítrico y como catalizador ácido sulfúrico y no puede ser otro, ¿sí? O sea, estos catalizadores que se usan en estas reacciones de sustitución electrofílica de anillo aromático son específicos, ¿sí? Si yo quiero producir una halogenación, va como catalizador cloruro férrico. Si yo quiero producir una alquilación de Friedel-Crafts, el cloruro de aluminio es el catalizador. Eso tiene que quedar claro. O sea, si yo les pido, por ejemplo, a veces completar la reacción, tienen que saber colocar tanto quién es el reactivo que va a atacar y cuál es el catalizador que lo produce. Bueno, eso en cuanto a reacciones de sustitución. ¿Alguna pregunta? No, profe, por ahora no. Bueno, el otro tipo de reacción son las reacciones de adición. Estas reacciones son fáciles de identificar. ¿Por qué? Se da cuando yo tengo una molécula orgánica que tiene un doble o triple enlace, o sea, la tengo como reactivo. Y acá también puede ser heterolítica u homolítica o radicalaria, y la heterolítica puede ser electrófila o nucleófila, como pasó en sustitución. Entonces vamos a ver cada una de ellas, pero a lo que voy es que es fácil darse cuenta cuando una reacción es de adición, porque acá en el reactivo tengo sí o sí un alqueno o un alquino. Nunca puede ser un alcano. ¿Por qué? ¿Qué pasa en una reacción de adición? Como la misma palabra lo dice, fíjense en cuál es el mecanismo. Por ejemplo, esta es la adición electrofila. O sea, quiere decir que el reactivo atacante va a buscar un centro rico en electrones, o sea, en cargas negativas. En cargas negativas. Entonces quiere decir que el electrófilo va a ser un catión o bien eh, puede ser un ácido de Lewis, una especie deficiente en electrones. En este caso es un catión. O sea, a mí me pueden dar la fórmula completa del reactivo. Yo lo tengo que romper y ver cuál sería el catión de allí y ese va a ser el electrófilo. Él viene y ataca este anillo, digo, el doble enlace. ¿Qué hace? Lo rompe y se van a generar con cada átomo de carbono que estaba participando del doble enlace, un enlace con cada uno de los átomos que estaba formando el reactivo atacante. ¿Mm? Por eso tengo enlazado a un átomo de carbono
el electrófilo, y el otro átomo que acompañaba el electrófilo se enlaza al otro carbono. Bueno, así nomás parece muy simple, pero a veces no es tan simple de hacer esa reacción. Hay que seguir una regla que se llama de Markovnikov. Esta regla que está escrita acá, Markovnikov, ¿sí? Markovnikov, bueno. ¿Qué me dice? En la adición de un reactivo asimétrico del tipo HX a un alqueno o alquino, o sea, si mi reactivo atacante tiene esta forma, me dice si tiene esta forma y está atacando a un alqueno o a un alquino, tengo que seguir esta regla que me dice que la parte positiva del reactivo, ¿quién va a ser la parte positiva de esto? A ver, díganme ustedes, ¿quién es la parte positiva de esto? Ni dudar tienen que. Ustedes El ya, hidrógeno. el hidrógeno. Esta es la parte positiva, ¿sí? Entonces dice que la parte positiva del reactivo, o sea, este hidrógeno, ahí señala el átomo de hidrógeno, se adiciona al carbono más hidrogenado. Quiere decir que cuando yo tenga esto y yo tenga que decidir y esto esté atacando, esto sea más esta molécula, yo sé que esto es una reacción de adición porque acá tengo un alqueno y sé que este es el electrófilo. Y la regla de Markovnikov me va a decir a dónde va a ir el hidrógeno enlazado, si a este o a este. No me da igual, no es lo mismo. Yo tengo que ver a cuál tiene que ir. Tiene que ir al carbono más hidrogenado, o sea, el que tiene más átomos de hidrógeno enlazados a él. ¿Mm? Acá, por ejemplo, miren, acá es como que no hay alternativa. Este es un ejemplo, es una hidrogenación. eh, un átomo de hidrógeno se va a enlazar a un átomo de carbono y el otro átomo de hidrógeno al otro átomo de carbono rompiendo este doble enlace y entonces se genera este alcano y se forma esa molécula de alcano. Ahí como que no hay mucho que decidir. ¿Por qué? Porque lo que está atacando es hidrógeno. En el segundo ejemplo, ahí sí yo tengo que ver a dónde mando el hidrógeno. El hidrógeno lo podría unir acá o lo podría unir acá cuando yo rompo el doble enlace. Entonces acá yo tengo que seguir la regla de Markovnikov. Em, Miramos los dos carbonos. Este carbono tiene enlazado dos hidrógenos y este carbono tiene enlazado un hidrógeno. Entonces, ¿a cuál carbono enlazo el hidrógeno? Dice al más hidrogenado. ¿Al carbono 1 o al carbono 2? ¿A cuál carbono enlazo el hidrógeno? Yo sé que esto se rompe El así. carbono 2. No, porque este va a ser mi carbono 1, este va a ser mi carbono 2. ¿Cuál está más hidrogenado? ¿Cuál tiene más hidrógenos, el 1 o el 2? El uno tiene más. Claro, este tiene 2 y este tiene uno solo. Este es el más hidrogenado, el carbono 1. Entonces este hidrógeno se va a unir acá y el bromo se va a unir acá. Y entonces se forma este compuesto. ¿Ven? Al bromo se le unió al segundo carbono, se rompió el doble enlace, pero se unió allí. Y el hidrógeno se unió al primer carbono. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque estoy respetando la regla de Markovnikov. Si yo pongo el otro, estoy haciendo mal. No quiere decir que del otro compuesto que se podía formar no se forma nada. Según la teoría, sí se forma, pero el mayoritario, el que se forma en mayor proporción, es este que sigue la regla de Markovnikov. ¿Está? Por ejemplo, acá, en el agua yo tengo que imaginarme la que se separa así. Así. Grupo oxidilo y ion hidrógeno. ¿A cuál de estos dos
carbono 1 o carbono 2 va a ir el hidrógeno. El hidrógeno tendría que ir al carbono 2. No. El carbono 1 tiene 2 hidrógenos y el carbono 2 tiene uno solo. El más hidrogenado es el carbono 1. ¿Eh? El átomo de hidrógeno se adiciona al carbono más hidrogenado. Entonces, si yo al agua lo considero así, este hidrógeno va al carbono 1, rompe el doble enlace y el oxidrilo se va a enlazar al carbono 2 y por eso se forma este alcohol. ¿Se entendió? Están en otro lado, ustedes no están prestando atención porque Sí, no... profe, ahí ya entendí. Mm. Y repito, no es que no se forme el otro, sino que es el mayoritario. Por ejemplo, acá tienen más ejemplos de reacciones de adición electrofílica. ¿Mm? Fíjense, les decía, es fácil darse cuenta cuando es de adición. Uno de los reactivos es sí o sí un alcano, o un alqueno o un alquino. Hay doble enlace o triple enlace. Y está siendo atacado por pues, hidrógeno, bromo, un bromuro de hidrógeno. Pero en estos casos es donde yo voy a aplicar la regla de Markovnikov. En este caso no hay problema porque se va a unir un bromo a un carbono y el otro bromo al otro carbono. En este se une un hidrógeno a un átomo de carbono y el otro hidrógeno al otro átomo de carbono. No hay mucha ciencia, pero acá sí hay que aplicar la regla de Markovnikov. Entonces el hidrógeno se va a enlazar al carbono 1 y el bromo al carbono 2. Y ese es el compuesto mayoritario aplicando la regla de Markovnikov. ¿Puedo formar el otro donde el bromo se une al carbono 1? Sí, lo puedo formar, pero ese es el minoritario. O sea, de ese se forma menos. ¿Mm? Acá tienen otro ejemplo de reacción de adición de agua. Ya les dije yo cómo tenemos que imaginarnos que está disociada el agua, como iones hidrógeno y grupo oxidrilo. Entonces, este va a atacar acá al carbono más hidrogenado y este al menos hidrogenado. Y por eso el grupo oxidrilo está enlazado, este grupo oxidrilo está enlazado al carbono 2. Es un alcohol ese. Y acá tienen un ejemplo con alquino. Los alquinos también sufren estas reacciones de adición. Y acá también hay que aplicar Markovnikov. ¿Mm? Acá está hecho en dos pasos. ¿Por qué? En una primera adición se rompe uno de los tres enlaces y en una segunda adición se rompe el doble enlace. Y entonces me queda ya directamente un alcano. O sea, es como que está hecha en dos etapas acá para que se entienda qué compuesto se forma. Y cómo se está aplicando la regla de Markovnikov. Eso sería adición electrofílica. Después dijimos que también puede haber adición nucleofílica. Bueno, la adición nucleofílica quiere decir que también voy a tener dobles enlaces en la molécula orgánica que voy a atacar, pero va a haber en alguna parte de esa molécula una concentración de carga positiva. Va a haber una concentración de carga positiva. Por eso va a ser atacado por un reactivo nucleófilo. Y el reactivo nucleófilo es un anión, tiene que tener carga negativa, o bien tiene que ser una especie que sea una base de Lewis para que le pueda aportar electrones, porque esta especie está deficiente en electrones. ¿Mm? Ahora, ¿qué es? ¿Cuándo se da esta adición nucleofílica? También tengo que tener dobles enlaces, pero acá yo no tengo alquinos, alquenos, sino que tengo doble enlaces que están enlazando al carbono con alguna especie, un átomo muy electronegativo. Entonces está muy polarizado ese enlace.
Por ejemplo, acá tengo una acetona, ¿sí? Acá está el grupo carbonilo. El oxígeno es muy electronegativo, entonces en este enlace se puede considerar que hay una importante polarización donde la densidad de carga negativa se concentra sobre el oxígeno y entonces queda el carbono con densidad este, de carga positiva. Es entonces un punto de ataque de un nucleófilo. Bueno, acá suponemos que este es el reactivo que tiene el nucleófilo, que me va a aportar el anión, que va a atacar. Entonces se va a enlazar allí el nucleófilo al carbono y al oxígeno, se rompe el doble enlace, ¿ven? Es una adición, se rompe el doble enlace y el átomo que acompañaba al nucleófilo se enlaza al oxígeno. Esa sería una reacción, digamos, media genérica. Y ahí tienen un ejemplo. Esta adición nucleofílica eh, no se la suelo tomar en general, esta sí, sí, la adición electrofílica, sí, esta la nucleofílica, no, no tanto porque la más común es la anterior. Y bueno, las adiciones radicalarias, o sea, las adiciones que se dan por ruptura homolítica, cuando se generan radicales libres, como ejemplo de estas, porque recordemos que son reacciones de adición, tienen que haber dobles enlaces, ¿sí? Dobles enlaces, se dan, por ejemplo, en la formación de polímeros. Son reacciones de adición a algunas reacciones involucradas en procesos de fabricación de polímeros. Y ya hemos visto que las reacciones con reactivos radicalarios son reacciones en cadenas que tienen esas tres etapas que ya la habíamos visto. La etapa de iniciación, donde se genera la especie bien activa, o sea, el radical. La etapa de propagación, que es una etapa donde hay reacción en cadena, se va alargando la longitud de la cadena del producto que se va formando, y la etapa de terminación, donde reaccionan las especies activas y como que se anulan, ¿sí? Desaparecen. Bueno, la etapa de iniciación implica la ruptura homolítica del iniciador para formar los radicales libres. Bueno, por ejemplo, acá eh, tenemos dos grupos alquilo que se considera que se rompen formando dos radicales libres, y la etapa de propagación, donde luego este radical libre va a reaccionar con, digamos, la cadena hidrocarbonada que yo tengo, haciendo que se transforme en una especie activa y esa vaya contagiando el resto de los reactivos de orgánicos que tengo y se va haciendo cada vez más larga la cadena. En la etapa de terminación se aparean o se combinan, digamos, los radicales libres y se termina la reacción. Acá tienen un ejemplo usando como reactivo de iniciación un peróxido. Esto es un peróxido, no lo hemos visto, pero bueno, sepan. Eh, Acá tienen, por ejemplo, acá lo puse para que se note que este tipo de adición radicalaria eh, es justamente una reacción que implica alquenos o alquinos, o sea, reactivos con dobles o triples enlaces. Acá tengo el radical, un alqueno. Al atacarlo se forma la especie activa ya en la especie carbonada, y esto va a seguir atacando las moléculas del reactivo que tengo y se va haciendo cada vez más larga la cadena. Esto es toda una reacción en cadena. ¿Por qué me sale esto así? Bueno, porque este R que recuerden que representa un grupo alquilo, o sea, una cadena hidrocarbonada también es. ¿eh? Al unirse es como que le contagia ese punto activo a la molécula orgánica. Y bueno, en la etapa de terminación se combinan las especies activas y se neutralizan, desapareciendo la reactividad. Como ejemplo de formación de estos polímeros,
si consideramos como la especie que se va a enlazar una y otra vez eh, para generar el polímero, el cloruro de vinilo sería esta especie, o sea, va a ser mi monómero, y la especie que se va a generar por todas estas reacciones en cadena que se darían en la etapa de propagación sería esta. Este es el polímero, policloruro de vinilo. ¿M? El N significa que esto está repetido N veces. Em, o bien mi monómero puede ser eteno, simplemente eteno, y el polímero al que va a dar lugar es el polietileno. ¿M? Bueno, esos serían reacciones de adición radicalaria. El tercer grupo de reacciones son las llamadas reacciones de eliminación. Estas son como reacciones que podríamos decir que son la antítesis a las reacciones de adición, porque fíjense en las reacciones de adición, yo parto de especies que tienen dobles, triple enlaces y se me forman especies que tienen todo enlace simple, ¿sí? En las reacciones de adición. En cambio, en las reacciones de eliminación, al revés. Yo parto de especies que son saturadas, o sea, tienen enlaces simples y como al ocurrir la reacción se van a eliminar algunos átomos que están enlazados a estos átomos de carbono y al eliminarse, entonces para satisfacer la valencia de estos átomos de carbono se forma un enlace pi entre los átomos de carbono, porque si no, no está satisfecha su valencia, se han ido dos átomos, A y B. Por eso es que se genera un doble enlace. Entonces acá se está representando cómo la reacción de eliminación y adición son una la opuesta de la otra. Bueno, así como en la adición electrofílica teníamos la regla de Markovnikov, en las reacciones de eliminación tenemos la regla de Zaitsev. ¿Qué me dice la regla de Zaitsev? En las reacciones de eliminación, el hidrógeno sale del carbono adyacente al grupo funcional que tiene menos hidrógenos. ¿Mm? Veamos con un ejemplo para que se entienda. Por ejemplo, este es mi compuesto. Acá tengo el reactivo que va a ser responsable que se produzca acá en la reacción de eliminación. Me fijo cuál sería el átomo que está caracterizando el compuesto que tengo yo acá, y bueno, es el bromo, porque esto es un haluro de alquilo, es un haluro de alquilo, y lo sé por la presencia del bromo. Entonces, quiere decir que para que se elimine, para que se elimine una molécula pequeña y se forme el doble enlace, tendrán que eliminarse ese bromo, pero también se va a tener que llevar algún hidrógeno. Se lo puede llevar al hidrógeno del carbono adyacente que está hacia la derecha o del carbono adyacente que está a la izquierda. Y lo que me dice la regla de Zaitsev es que el hidrógeno que sale del carbono adyacente que tiene menos hidrógenos. Entonces, si me fijo de este lado, este carbono tiene 3 hidrógenos. Tiene 2 y 1, 3. Y este carbono tiene 2 hidrógenos. ¿Mm? Entonces, quiere decir que este hidrógeno es el que se va con este. Entonces, acá se va a producir el doble enlace. Ahí. Entonces se forma ese compuesto, ese es el mayoritario. Si yo considero que se va el bromo con este, entonces el doble enlace se formaría acá, pero este no respeta la regla de Zaitsev, entonces estaría marcando al compuesto minoritario que se forma.
y el doble enlace está para el otro lado. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí se Bueno, entendió. ejemplos de reacciones de eliminación. Bueno, por ejemplo, acá tengo una deshidratación de alcoholes. Acá tengo un alcohol. Para que sea una deshidratación, sí o sí, tengo que hacerlo en medio ácido, de ácido sulfúrico, para deshidratar un alcohol. ¿Y cuál es el grupo funcional acá que se tiene que perder? Y es este. Este es el grupo funcional que identifica el compuesto oxidilo. Entonces se tendrá que ir con un átomo de hidrógeno de acá. Entonces quiere decir que se me va a liberar grupo oxidilo con un hidrógeno, se me forma agua. Y entonces, como se va a formar un doble enlace entre estos dos y entonces me queda un solo hidrógeno acá, en el carbono 2, y me quedan dos hidrógenos en el carbono 1. ¿Ven cómo uno se da cuenta de lo que se forma? Esa es una deshidratación de alcoholes. Otro ejemplo de reacción de eliminación es cuando yo hago reaccionar un haluro de alquilo, por ejemplo acá tengo un haluro de alquilo, en medio básico en solución alcohólica. Eso es una deshidrohalogenación. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a hacer que pierda agua y además halógeno. Las dos cosas va a perder. Bien. Bueno, acá solamente tengo dos átomos de carbono, o sea que el doble enlace se tiene que formar acá. Se va a ir este, pero este se combina con el catión del reactivo de la base. Y este grupo oxidilo va a tomar el hidrógeno que se va de acá para formar el agua. Entonces se me forma el eteno o etileno, el cloruro de potasio y agua. Esta reacción es idéntica. Nada más que como tengo dos átomos de bromo, entonces voy a deshalogenar dos veces. Por eso es que al final termino formando un alquino. Un alquino. ¿Sí? Es por eso. Bueno, allí tienen el caso en que los átomos de bromo estén enlazados al carbono 1 y 2 y el caso en que los átomos de bromo están enlazados ambos al carbono 2. Me quedan diferentes productos. ¿Se entiende? Acá tienen otro ejemplo del mismo tipo que acabamos de ver esto, cómo se identifica en este caso, en el caso que teníamos acá, bueno, tenía el grupo principal, o sea, sería el cloro enlazado al primer carbono, entonces sí o sí no había más que dos átomos en la cadena, o sea, yo sabía que el doble enlace se tenía que formar ahí y punto. Acá no podía aplicar la regla de Saizer, pero acá sí. Acá yo tengo el cloro enlazado, este va a ser 1, 2, 3, 4. Esa es la numeración de los carbonos. Está en el carbono 2. Entonces, de ahí se va a ir el cloro. Ahora, el hidrógeno, ¿de dónde se va a ir? Puede ser que se vaya de acá o de acá, el hidrógeno. Y según la regla de Saizev, se tiene que ir de donde yo tenga menos átomos de hidrógeno. Entonces, ¿de dónde se tiene que ir? ¿Del carbono 1 o del carbono 3? El hidrógeno. De acá se va el cloro. ¿De dónde se va el hidrógeno? ¿Del carbono 1 o 3?
¿Cuál es el carbono menos hidrogenado? Del 3. Del 3. De acá se va el hidrógeno. ¿Sí? Entonces quiere decir que el doble enlace se va a formar acá, entre el carbono 2 y 3. ¿Ven? Es este el mayoritario. Si el doble enlace se formaría entre el carbono 1 y 2, ese es el minoritario. Y este cloro se enlaza al potasio y este hidrógeno al grupo oxidilo para formar agua. ¿Mm? Bueno, otras reacciones de eliminación. Fíjense, ¿no? Que en ambos casos yo estoy partiendo de un hidrocarburo que tiene todo enlace simple y estoy llegando a hidrocarburos insaturados, o sea, con dobles o triples enlaces. En la deshidrogenación, acá tengo un alcano. Si yo uso catalizador más calor, puedo deshidrogenarlo, o sea, hacerle perder hidrógenos y que se formen entre dos átomos de carbono un doble enlace. Entonces pierde hidrógeno y se forma doble enlace entre dos átomos de carbono. Esa reacción se llama deshidrogenación de alcanos y necesito dar calor y además usar catalizador. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los alcanos de por sí, como ellos son apolares, no son muy reactivos, no tienen punto de ataque. La deshalogenación. Habíamos visto la deshidrohalogenación, para lo cual usábamos una base en medio alcohólico. Pero puedo hacer solo la deshalogenación, o sea, quitarle solo los halógenos, si uso zinc en medio, usando como medio acetona. Acá tengo un haluro de alquilo, X es un halógeno, por eso es una deshalogenación. Quito el halógeno y se forma el doble enlace entre los dos átomos de carbono que tenían el halógeno y se forma el haluro de zinc. Bueno, esos como ejemplos de reacciones de eliminación. ¿Alguna pregunta? Bueno. Bueno, que no pregunten es malo porque significa o que no están entendiendo o que no están prestando atención. En esto sé que les cuesta, por eso me cuesta más creer que se está entendiendo todo. Bueno, esta reacción de oxidación es una reacción que ustedes la ven o la estudian ahora en el TPL que van a ver ahora con el ingeniero, el TPL 7. Cuando se prueba la reactividad de los compuestos orgánicos e inorgánicos, se hace una reacción redox donde se está intentando oxidar un alcohol. En química orgánica, cuando existe una reacción de oxidación, lo que ocurre en la especie es que disminuye el contenido de hidrógeno o se incrementa el de oxígeno, nitrógeno o halógeno en la molécula. Nosotros, bueno, por una cuestión de simplicidad y tiempo, vamos a ver qué pasa en la oxidación de un alcohol, porque justamente es la reacción que hicimos en el laboratorio. Nosotros podemos tener lo que se llaman, acá lo voy a mostrar, alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Cuando nosotros sabemos que un alcohol tiene esta fórmula general, el grupo alquilo y el grupo oxidilo, eso es la fórmula general de un alcohol. Pero depende cómo sea esta cadena, va a ser un alcohol primario, secundario y terciario. Si el grupo oxidilo está unido a un carbono primario, va a ser un alcohol primario. Si el grupo oxidilo está unido a un carbono secundario,
va a ser un alcohol secundario. Este carbono es secundario, porque está unido ya a un átomo de carbono. Y este carbono es terciario, está unido a 3 átomos de carbono. Este es un carbono terciario. Entonces es un alcohol terciario. ¿Mm? ¿Por qué necesitaba aclarar cuando tengo un alcohol primario, secundario o terciario? Porque no tienen la misma reactividad, sobre todo para la reacción de oxidación. Yo para producir una reacción de oxidación, por ejemplo, de un alcohol, necesito tener un agente oxidante. Acá, por ejemplo, ustedes van a tener como agente oxidante el permanganato de potasio, pero se puede usar también dicromato de potasio, por ejemplo, son agentes oxidantes fuertes que se suelen usar mucho en química. Y acá el agente oxidante, para no estar hablando de ninguno en específico, lo estamos representando así. Ese es mi agente oxidante. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Cómo reacciona? Acá tienen representado cómo lo hace. Subo un poquito más. Hemos dicho que este símbolo me va a representar a mi agente oxidante. Ese agente oxidante me va a capturar el hidrógeno del grupo oxidrilo y un átomo de hidrógeno del carbono que está enlazado a ese grupo oxidrilo. Me lo captura, ¿sí? Y entonces me queda un compuesto formado solo por esto. O sea que se me forma esto. ¿Y eso qué es? Eso es un aldehído. ¿Mm? Ese es un aldehído. Ese es el etanal. Entonces, en la reacción, acá está indicado que se forma agua y el aldehído. Pero ¿qué pasa? Suele ser inestable el aldehído que se forma. En realidad la reacción suele proseguir, o sea, la oxidación de este aldehído suele proseguir en presencia del agente oxidante y se sigue oxidando. ¿Mm? Y se forma un ácido carboxílico. En este caso, perdió hidrógeno. En este caso, ganó oxígeno para oxidarse. ¿Lo ven? ¿Ven la diferencia? Entonces, en la reacción de oxidación de alcoholes primarios, yo puedo poner que se forma un aldehído más agua o bien puedo poner un ácido carboxílico más agua. ¿Qué pasa si el alcohol es secundario? Acá tengo un alcohol secundario. Está escrita la fórmula. El grupo oxidrilo está enlazado a un carbono que está enlazado a 2 átomos de carbono, ¿sí? Por eso es carbono secundario. Este estaba enlazado a un átomo de carbono. Entonces el agente oxidante se lleva otra vez el hidrógeno del grupo oxidrilo y el hidrógeno del carbono que está enlazado al grupo oxidrilo. Entonces me queda esta parte de la molécula y si me fijo, eso implica que se va a formar. Uy, me tapa todo. Voy a escribirlo más arriba. Se va a formar esto. Y eso es una acetona. ¿Mm? Entonces, por la oxidación de un alcohol secundario se forma una acetona. Y si el alcohol es terciario, o sea, tengo el átomo de carbono enlazado al grupo oxidrilo, este átomo de carbono enlazado a 3 átomos de carbono es terciario, bueno, el agente oxidante podría capturar este hidrógeno, pero este carbono no tiene hidrógenos para secuestrar. Entonces, ¿qué pasa acá? No reacciona, no lo puede atacar. Entonces, si tengo un alcohol terciario, ese no reacciona con el agente oxidante. Un alcohol primario entonces me forma
aldehído, y si la oxidación prosigue, un ácido carboxílico, un alcohol secundario me forma una acetona más agua y un alcohol terciario no reacciona. Ustedes lo que van a tener es etanol, que lo van a probar con permanganato de potasio y van a ver que no van a poder notar eh, que la reacción se produzca al instante, porque ya hemos hablado de eso desde un comienzo, que las reacciones orgánicas suelen ser lentas porque tienen mecanismos de reacción complicados, porque tiene que haber un reacomodamiento de los átomos para formar la nueva molécula, romperse los enlaces viejos y formarse nuevos. Eh, y lo que van a ver la forma en que se puede acelerar esa reacción. No les cuento más porque ustedes lo van a ver, pero tenemos que usar catalizadores si queremos que la reacción orgánica sea más rápida. Bueno, y la reacción de combustión. La reacción de combustión la pueden sufrir cualquiera de los hidrocarburos. Acá está puesto con el propano, pero puede ser con cualquier hidrocarburo. Ya sabemos que los compuestos orgánicos son combustibles, entonces van a reaccionar con el oxígeno formando, si es una reacción de combustión completa, dióxido de carbono y agua. Y va a ser una reacción que va a desprender calor, o sea, me va a entregar energía. Entonces, no importa qué fórmula yo tenga acá del hidrocarburo, si la reacción es de combustión, estos van a ser los productos de la reacción. No interesa quién esté acá. ¿m? Eso es lo más fácil de que le dé, por ejemplo, para completar una reacción de combustión. ¿m? Bueno, hasta ahora, ¿en qué reacciones han visto que participan, por ejemplo, los alcanos? ¿Son o no muy reactivos en comparación a los otros hidrocarburos, los alcanos? ¿Qué dirían? ¿Los alcanos tienen muchos puntos de ataque? ¿Qué dirían? Si no me saben responder eso, eso es grave, ya quiere decir que no me han escuchado nada. ¿Los alcanos son muy reactivos? Sí, profe, No, son muy reactivos. no, no lo son. Los alcanos son menos reactivos que los alquenos. Y sí, porque justamente cuando iniciamos la teoría comenzamos viendo qué es lo que los hace reactivos los compuestos orgánicos. Hemos dicho que los grupos funcionales, eh, como aquellos que tienen dobles enlaces, que tienen cuando hay anillos aromáticos, cuando se polariza, y los alcanos no tienen dobles enlaces ni triples enlaces, no, no hay un anillo aromático, no tienen, este, no se polarizan. ¿eh? Bueno, una cosa es tener un halogenuro de alquilo, eso ya el halógeno lo hace reactivo, pero si no, el alcano, no. Entonces, ¿en qué reacción estamos viendo que participa? Sí, la de combustión. ¿m? Hemos visto la halogenación de alcano, pero tiene que ser empleando mucha energía, que puede ser una sustitución radicalaria, ¿eh? Donde hay que usar luz ultravioleta y calor. ¿m? Entonces, si yo les pido una reacción característica de los alcanos, me pueden decir la combustión, una sustitución radicalaria, o sea, es una reacción agresiva. ¿Por qué? Porque ellos no tienen puntos que los hagan muy reactivos. Los alquenos sí, los alquinos también, los aromáticos también. Todos los demás tienen algún punto de ataque. Bueno, y ahora que tenemos un pantallazo general de lo que son los hidrocarburos, eh, creo que conviene recién
aclarar de dónde los podemos obtener a los hidrocarburos. Si bien supongo que ya lo saben, ¿sí? Los hidrocarburos los podemos obtener del petróleo. ¿M? El petróleo es una mezcla de hidrocarburos de distintos tipos que normalmente sabemos que se llaman hidrocarburos porque tienen en su molécula carbono e hidrógeno, pero hemos visto también que pueden estar presentes otros átomos, ya lo hemos visto cuando hemos estudiado los grupos funcionales. Y el, el- el petróleo es un combustible fósil que se encuentra en rocas, en la profundidad de la corteza terrestre, puede ser en yacimientos que se encuentran bajo tierra o bien en el mar, y se suele hacer perforaciones para extraerlo. Una vez que se extrae el petróleo, lo que hay que hacer es llevarlo a una refinería donde se hace la destilación del petróleo y se lo separa en las distintas fracciones que lo componen, y luego se hace un refinado para obtener los distintos productos de utilidad que me puede dar el petróleo. Este esquemita está sintetizando de manera bien sencilla una torre de destilación. Acá se representa que, bueno, a ese crudo de petróleo se lo calienta para facilitar la circulación. Ingresa a la torre de destilación. En la parte baja tengo las temperaturas más altas y en la parte más alta las temperaturas más bajas. Las fracciones más pesadas de hidrocarburos los tengo en la parte baja, o sea, de sólido vamos pasando a fracciones líquidas hasta llegar a la parte superior, a las fracciones más livianas que son gases. Y acá está sobre las tuberías que representan a las distintas alturas las salidas de los distintos derivados del petróleo, están representadas la cantidad de átomos de carbono que pueden tener las cadenas que constituyen cada uno de esos productos y las utilidades que se les puede dar. Eso es lo que tienen representado en el esquemita. A medida que me voy más arriba en la torre de destilación, entonces tengo temperaturas de ebullición más bajas y también productos menos densos. En la parte más baja tengo por eso ya los residuos sólidos, residuos más pesados y más densos. ¿Qué operaciones se llevan a cabo en una refinería de petróleo? Bueno, en este esquemita tenemos representados distintas fracciones, las fracciones por ahí más importantes que se pueden obtener de la torre de destilación, residuo sólido, el gasóleo, pesado, mediano, diésel, querosén, nafta y gas. Em, ¿Cuáles son esas operaciones? Bueno, principalmente como tenemos fracciones con una larga cadena de átomos de carbono, esas por ahí no tienen mucha utilidad. Lo que se hace es llevarlo a un proceso que se llama cracking, cracking de petróleo. ¿M? Entonces, la operación por la que separamos cada uno de los productos o los derivados del petróleo es la destilación. Antes de hablar de cracking, conviene, creo yo, destacar qué es el número de octano o índice de octano, o también algunos le llaman octanaje. Cuando yo tengo un combustible, el índice de octano me mide la capacidad antidetonante del combustible. O sea, cuando uno comprime el combustible, me va a decir qué capacidad va a tener de soportar, bueno, esa compresión sin detonar. O sea, no es conveniente que detone antes de tiempo. Y esa capacidad va a depender del tipo de hidrocarburos que estén componiendo el combustible. Bueno, cuando yo tengo esas fracciones de cadenas hidrocarbonadas muy largas, no tengo un buen índice de octano. Entonces, lo que se suele hacer es la pirólisis o cracking térmico para esas cadenas hidrocarbonadas largas, romperlas y generar mezclas de alcanos y alquenos, ¿sí? Alquenos y alcanos de cadena más corta. Con eso mejoramos el índice de octano.
¿m? Em, una vez que ya tenemos esos productos del craqueo, podemos someter a los productos del cracking a otras operaciones que se llevan a cabo en las refinerías, como por ejemplo la alquilación, isomerización y la reformación catalítica, que me van a permitir obtener otros productos de mayor utilidad industrial. El reformado, más que un proceso de ruptura, implica un proceso en el que se va a reestructurar o se va a jugar con la disposición que tienen las cadenas en el hidrocarburo para obtener productos que van a tener un mejor índice de octano. ¿M? Lo mismo en los procesos de alquilación, o sea, en definitiva, estos procesos de reformación, alquilación, isomerización son en el mayor de los casos para mejorar el índice de octano. Em, todos estos, las operaciones involucradas en todos estos procesos que me permiten obtener todos los derivados del petróleo es lo que entra dentro de lo que sería la industria petroquímica, ¿m? La cual a nosotros nos va a proveer de productos importantes como son alcoholes, detergentes, caucho, la glicerina que nosotros usamos en laboratorio y bueno, un montón de otros productos más, entre ellos los combustibles sobre todo. Bueno, de acá eh, lo que a mí me interesa que sepan es, bueno, en qué consisten cada una de las fracciones que se separan en la torre de destilación y las operaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre en esas operaciones o tratamientos que se hacen a las fracciones que se obtienen por el cracking para mejorar el índice de octano? Eso es un pantallazo nada más. En cuanto al seminario, eh, ¿qué les puedo tomar de esta parte? Eh, los ejercicios pueden ser así, o sea, les puedo dar reacciones eh, donde están los reactivos y si hay catalizados los catalizadores o las condiciones en las que se dan la reacción para completar y que además me identifiquen, me digan qué tipo de reacción se trata. ¿M? Acá tienen varias para practicar. ¿M? O bien les doy la reacción completa. Ustedes ven qué es lo que está pasando y se van a dar cuenta, bueno, si es de sustitución, adición, eliminación, combustión, etcétera. ¿M? Acá, por ejemplo, tienen que completar, poner los nombres a los compuestos orgánicos que se obtienen, esto es para ejercitar la nomenclatura. ¿M? Bueno, acá también es completar la reacción, decir el tipo de reacción y el tipo de producto que se obtiene. Ese es el tipo de ejercicio que les puedo tomar de esta parte. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren hacer algunos? Yo esto lo Sí, profe, tomo, ¿no? realicemos algunos. Mm, Yo les pregunto porque a veces me da la impresión como que estoy sola. Bueno, la primera, complete la reacción. Para completarla me tengo que dar cuenta qué tipo de reacción es en base a los reactivos que tengo. Tengo acá un alqueno. ¿Será de sustitución, de adición, de eliminación, de combustión?
Una reacción de adición. De adición. Bien, en las reacciones de adición se va a romper el doble enlace y esto, que yo me lo puedo imaginar como que está formado por el ion hidrógeno y el grupo oxidrilo, se va a unir a uno y a otro lado del doble enlace. Pero bueno, en este caso me va a dar lo mismo porque los dos átomos de carbono tienen la misma cantidad de hidrógeno, ¿sí? Me da lo mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Rompo el doble enlace, tengo acá eh, dos hidrógenos, le enlazo un hidrógeno más, entonces acá me queda CH3 y acá eh, tengo un hidrógeno, dos hidrógenos más el grupo oxidrilo, me va a quedar entonces así, se me ha formado un alcohol. ¿Mm? Se me ha formado un alcohol y entonces esto sería una adición nucleofílica, electrofílica, radicalaria. Recuerden que donde tengo doble enlace, ¿qué hay acá? Hay muchos electrones, hay muchas cargas negativas. Entonces, ¿quién lo va a atacar? ¿Un nucleófilo o un electrófilo? Un nucleófilo. No, un electrófilo, porque acá tengo muchos electrones, les decía. Donde hay dobles enlaces, yo tengo muchos electrones. Entonces, ¿quién lo va a atacar? Especies que buscan eso, electrones, amantes de los electrones, o sea, electrófilos, que sería este el electrófilo, ion hidrógeno. Entonces, adición electrofílica. ¿Mm? El segundo, ¿qué sería? ¿Qué tipo de reacción? Compárenla con la anterior. Es de sustitución, eliminación, adición, combustión. También es adición. También es adición. Nada más que esta es la parte positiva, este es mi reactivo electrófilo y este es el nucleófilo. Bueno, también como solo hay dos átomos de carbono y ambos tienen la misma cantidad de hidrógeno, acá es fácil. A un carbono le adiciono el hidrógeno, entonces en lugar de ser CH2 es CH3, enlace simple, rompo el doble enlace y ahora me queda CH2 cloro, ¿sí? Y esto también es adición electrofílica. Vamos a esta. Benceno más cloro. Solo hemos visto un solo tipo de reacción donde participan los aromáticos. ¿Cómo se llamaba ese grupo? Sustitución electrofílica. O sea, acá yo tengo el anillo bencénico, acá tengo un hidrógeno. Cada carbono de este anillo bencénico tiene un hidrógeno, pero voy a suponer que en este punto lo ataca. Entonces este se va a ir y acá va a venir el cloro. ¿Mm? Y el otro cloro, como esto es cloro 2, el otro cloro se va a unir con este otro y va a formar cloruro de hidrógeno. Y esto me va a quedar así. Ahí viene el cloro. ¿Mm? Entonces esto es, se ha sustituido un hidrógeno por el cloro. Esto es sustitución electrofílica, porque ¿por qué se produce ese ataque? Por estos electrones deslocalizados que tiene el benceno. Son puntos de mucha reactividad del anillo bencénico. ¿Mm? Y así tienen que ir viendo. A ver, esta reacción, ¿de qué será? Esa es muy fácil. Cualquier reacción con oxígeno, ¿qué es?
Una combustión. Una combustión. ¿Y qué le había dicho que se formaba como consecuencia de la reacción de combustión? Sí o sí, no importa quién sea el hidrocarburo. Dióxido de carbono más agua. Sí, dióxido de carbono más agua. Sí, o sea, ahí no hay que eh, pensarlo mucho. ¿M? Es una reacción de combustión. Esta reacción, ¿qué es el compuesto orgánico? Alcano, alqueno, alquino. Es un alcano. Es un alcano, ¿sí? ¿Qué reacciones sufrían los alcanos? Una era la combustión y la otra, una que requería mucha energía. La sustitución homolítica. La sustitución homolítica o radicalaria. Sí, esa es. ¿M? Entonces, allí simplemente vamos a sustituir un átomo de hidrógeno del carbono de la cadena hidrocarbonada por un átomo de cloro y el otro cloro se va a enlazar al hidrógeno que salió. Entonces acá me va a quedar así. CH2, CH2, cloro, más el otro cloro se enlaza al hidrógeno que lo sacó de acá. Y esto es una sustitución radicalaria o homolítica. ¿Sí? ¿Esta reacción de qué es? Esa me tienen que decir así, al toque el nombre, porque parto de un alquino, que sería como partir de un alqueno también. Sustitución, adición, eliminación, combustión, Reacción de adición. es de adición, ¿sí? Cuando yo parto de un alqueno, un alquino es de adición. ¿Y de adición de qué tipo? Nucleofílica, radicalaria, electrofílica. Electrofílica. Electrofílica, bien, porque recuerden que acá tenemos mucha concentración de carga negativa, entonces allí atacan electrófilos. Los dobles y triples enlaces son reacciones, dan reacciones de adición electrofílica, porque los doble y triple enlaces implican una gran concentración de electrones allí en el doble enlace. ¿Mm? Bien, entonces allí que se me va a formar y bueno, se me va a adicionar hidrógeno. Esto podría formar primero el alqueno, pero al final va a terminar formando el alcano. ¿Qué alcano se va a formar acá al final? Si tiene dos átomos de carbono, ¿qué alcano será? Alcano, con dos átomos de carbono. Tano. Bien, ese sería el producto de la adición electrofílica. Esta, fíjense que tengo acá enlaces simples. Lo voy a hacer reaccionar con un hidróxido en medio alcohólico. ¿Qué reacción era esa? Sustitución, adición o eliminación. Esa es una deshidrohalogenación. Si estoy deshidrohalogenando, estoy sacándole agua y halógeno, le estoy sacando, será entonces de adición, sustitución o eliminación. Sería de eliminación. Es de eliminación.
Bueno, allí le voy a quitar el bromo que se va a combinar con el potasio, entonces me va a quedar este producto. Se me va a formar además agua, como son dos bromos que les voy a sacar, van a ser 2 moléculas de agua, y se me va a formar el doble enlace entre los 2 átomos de carbono. Recuerden que las reacciones de eliminación son la antítesis de las reacciones de adición. Entonces esta es de eliminación. Parto de un hidrocarburo, todo con enlaces simples y llego a enlaces múltiples, dobles o triples. Bueno, así podemos seguir. Los demás quedan para ustedes. Si no, hacerle lo demás no les ayuda. Pero bueno, van entendiendo cómo tienen que trabajar. ¿Se entiende? O sea, hay que sentarse a estudiar primero y después ya esto les resulta fácil. Los identifican rápido. Lo que les puede costar quizá un poquito es completar, pero identificarlo. O sea, una vez que estudien, el primer ejercicio que hagan sea este, donde tienen la reacción completa y es rápido decir si es de eliminación, de sustitución, de adición. Y una vez que ya tengan bien en claro qué se forma, recién hacemos esta. Pero vieron que tampoco es tan difícil. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Por ahora no, profe. Bueno, a estudiar, exacto. ¿eh? Yo ahora les comparto la grabación, la guía del seminario, el PDF también, porque medio complicadito, así que prefiero pasar el PDF que se sienten a estudiar. Bueno, si no hay preguntas, dejamos acá.